Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Mou, Chasperro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y muchísimas gracias a Gergadu, que se ha suscrito con Prime justo antes de empezar este vídeo. Ya lleva 3 meses, ahí tenías a Luis dándote la bienvenida por tercera vez, así que muchas gracias, Gergadu. Vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, el episodio número 28, donde vamos a hablar de varias cosas, sobre todo del tema Ansu Fati, que se está hablando en los últimos días. También el tema Joao Félix con el Barça, ha surgido otra vez más Joao Félix para el conjunto blaugrana, y otras noticias como por ejemplo la confirmación de los años de contrato de Riader, además de un poco lo que pueden pagar por esos años de contrato, y las salidas de Camello, de Borja Garcés, de Riquelme, qué pasa con Højbjerg, muchas cosas en este mercado de fichajes. Muchísimas gracias, Gergadu, por esos 3 mesazos. Y vamos a por este episodio 28, sobre todo con Joao Félix y Ansu Fati, un protagonista de última hora de este mercado de fichajes. Han salido varias informaciones, las vamos a comentar. Y luego, como siempre, hablando de Højbjerg, las posibles salidas que tiene el Atlético de Madrid y también todo sobre la actualidad, que no todos son fichajes. Pues vamos a empezar, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres e Hijos. Aquí tenéis el modelo, los precios, nos podéis contactar por correo electrónico de padreseihoscontacto@gmail.com, también por Instagram o por Twitter, ahí estaremos atentos siempre. Así que vamos a empezar con este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y empezamos hablando de Joao Félix porque ha vuelto a sonar otra vez para el FC Barcelona. En este caso ha sido Mundo Deportivo, lo ponían incluso en portada, aquí vemos el titular, aprietan por Ney o Joao, y es que según indican Fernando Polo y Roger Torelló en Mundo Deportivo, el Barça va a estar entre Neymar y Joao Félix. El Barça quiere un fichaje de gran, pues, fichaje top para el FC Barcelona, para sustituir sobre todo a Dembélé y para el inicio de esta temporada, y dicen en Mundo Deportivo que de entre Neymar o Joao Félix va a salir ese fichaje. No se van a fichar los dos, es imposible. De hecho, dudo que puedan con uno de estos dos. Así que entre Neymar y Joao Félix, que dicen además que se han ofrecido ambos al FC Barcelona, va a estar ese fichaje del FC Barcelona. Esto sobre todo lo traemos por Joao Félix porque quizás sí que el Barça va a intentarlo por Joao, pero ahora mismo parece que Neymar incluso está por delante. Bueno, ahora se le abre una nueva situación al Fútbol Club Barcelona con esta palanca que ha activado, que ha vendido el 29%, creo que, de los estudios que tiene, y por ello parece que van a poder inscribir futbolistas e incluso buscar alguna incorporación como las que vemos en pantalla, que podrían ser Neymar y Joao Félix. En el caso del brasileño, la situación es clara, tanto el Paris Saint-Germain no quiere a Neymar, como Neymar no quiere estar en el Paris Saint-Germain, y parece, según Fabrizio Romano, que podrían buscar una rescisión de contrato, una situación que podría aprovechar el Fútbol Club Barcelona, porque si hubiese un traspaso de por medio, ahí es cuando se podría complicar todo. Y como segunda opción está, como siempre, un Joao Félix, que lleva sonando muy fuerte para el Fútbol Club Barcelona, sobre todo desde esas declaraciones con Fabrizio, donde soltó esa bomba de que su sueño era jugar en el Fútbol Club Barcelona, pero desde ese momento tampoco se ha movido mucho más la situación con el Barcelona, porque el Barça no llega a las pretensiones económicas que pide el Atlético de Madrid. Luego, con Xavi también hay esa discrepancia con Laporta. Laporta es el que quiera a Joao más que el entrenador, que directamente ya han salido varias noticias que no es el jugador que prefiere, quiere otro tipo de futbolista, y puede partir con ventaja a Neymar. Por ello, en lo que rodea al Atlético de Madrid, que es Joao Félix, la situación sigue parecida. Lo único, veremos si se apuestan por Joao antes que Neymar, aunque parece más bien que van a apostar por el brasileño, porque la situación de Joao es un poco lo que comentamos en el anterior episodio. Parece ser que puede haber un club inglés interesado en este último tramo de mercado, aparte del Benfica, que estará intentándolo a última hora por si acaso el Atlético de Madrid cede en esas pretensiones, y la única oferta que hay sobre la mesa es la de Arabia Saudí, una cesión de 15 millones, el Atlético quiere un traspaso, Joao quiere una cesión, y el conjunto saudí también quiere una cesión, aunque todo empieza ya a acumularse, van a entrar las prisas y veremos en qué acaba el tema de Joao Félix. En el caso de Neymar, como dices, puede ser una rescisión, mientras que, según Mundo Deportivo, lo de Joao sería una cesión con opción de compra para el FC Barcelona, y Xavi incluso estaría en contra de la llegada de ambos o de uno de los dos, y dicen desde este medio que la directiva cree que le podrían convencer con el paso de los días y con la mayor posibilidad de fichar a uno de los dos, o a Neymar o a Joao Félix, así que estaremos atentos también a esto, como también a lo de Ansu Fati, porque, bueno, el otro día en el Chiringuito Alex Silvestre comentaba esta situación, decía que el Atlético de Madrid
Madrid está muy atento a Ansu Fati, que ha sido Simeone el que ha pedido que estén muy pendientes desde el club. Y la verdad es que, bueno, podía ser una información que podíamos decir aquí en el canal, en De Padres e Hijos, pero además es que se juntaba la confirmación tanto de Radio Marca como de Mundo Deportivo. En Radio Marca, Antonio Guijarro ha comentado que Xavi no cuenta con Ansu Fati y que tanto el Atlético de Madrid como el Paris Saint-Germain lo quieren, y es algo parecido a lo que comenta Jordi Batalla en Mundo Deportivo. Dice que Ansu Fati también gusta a Atleti y a PSG, pero en este caso difiere con Radio Marca diciendo que el Barça cuenta con él igual que Xavi. Es decir, en Radio Marca comentaban que Xavi no cuenta mucho con Ansu Fati y aquí en Mundo Deportivo todo lo contrario. Lo veíamos antes en pantalla y ahora vemos de una forma más resumida que sería uno y otro, en el caso de Joao Félix y Neymar, y que llegarían cedidos si Ansu Fati gusta en París y también en Madrid, referente al Atlético de Madrid, pero que el Fútbol Club Barcelona cuenta con el futbolista. Parece ser que es Ansu Fati, el jugador, el que quiere salir del Barcelona porque igual teme de que no tenga muchos minutos, y luego también hablaban que en el caso del Atleti sería una petición expresa de Diego Pablo Simeone. Eso habría que ver luego si es verdad, y en caso de darse vamos a poner que podría suceder, algo que parece muy improbable. Creo que es una operación, sería una apuesta bastante arriesgada en el caso de Ansu Fati, porque personalmente es de los jugadores que más me sorprendió en el momento de su debut, y creo que Ansu tiene algo especial, que es el gol, y no todo el mundo tiene gol y esa facilidad para hacer gol. Lo único que ha tenido esas lesiones tan graves que su futuro es un poco una incógnita. Esa rodilla aguantará a lo largo de su carrera, y luego tendría que darse esa salida de Joao Félix para que pudiesen buscar el tema de Ansu Fati, pero también hay otras preferencias antes. Si el Atlético de Madrid consigue dar salidas, ese dinero ya se sabe para quién va a ir, y es para el mediocentro, como número uno y opción más probable el fichaje de Pierre-Emile Højbjerg, que va a intentarlo el Atlético de Madrid. Luego iremos con ello, pero lo que parecía un rumor que igual no cogías con tanta importancia o tanta relevancia es una noticia que ha sido confirmada ya por dos medios importantes de España, como es Mundo Deportivo y Radio Marca. Veremos a ver cómo acaba todo esto, si de verdad interesa al Atleti Ansu Fati. Podríamos ver incluso un intercambio, aunque es complicado de cara al final de mercado. Dejadnos en comentarios qué opináis sobre esto, si a vosotros os parece un buen fichaje Ansu Fati para el Atlético de Madrid, porque también ha dado para mucho debate en redes sociales. También se contaba o se podía contar con la salida de Morata, pero cada día que pasa está más dentro del Atlético de Madrid, sobre todo si uno de los pretendientes, como era la Juventus, no puede vender a Vlahovic. Y es que, según informaba Fabrizio Romano y también Ben Jacobs, la Juve y el Chelsea, que estaban preparando ese intercambio Vlahovic-Lukaku, pues ese intercambio se ha ido al garete. Parece que el Chelsea ha decidido no fichar a Vlahovic y está pidiendo 40 millones por Lukaku. De esta forma, la Juve no vende a Vlahovic, o no se deshace en este caso de Vlahovic, y no habría un hueco para Morata, además de, obviamente, que Vlahovic puede ser un jugador que pueda interesar al Atleti, y de momento el tema con el Chelsea está muy frío, pero claro, esto ya pasa a un segundo plano porque el Atlético de Madrid ahora mismo yo no creo que pueda fichar a Vlahovic. No, ahora es inviable, y si vende a Morata también parece muy complicado. Lo único que igual suena hasta el final del mercado, porque también la Juventus, si falla la opción de Lukaku, se podría interesar en Álvaro Morata, como ya han afirmado varios medios, tanto Cope creo que es y AS. Decían que hasta el final del mercado la puerta de Álvaro Morata va a estar abierta, que hay esa renovación que parece que va a ser inminente, que será oficial. Bueno, ya veremos también si el Atlético de Madrid comunica por redes sociales y por sus medios de comunicación, porque en las últimas renovaciones no hemos visto ningún anuncio, pero que es una renovación para igual facilitar una salida, aparte de esa amortización. Así que veremos qué pasa con Álvaro Morata, pero ese intercambio más dinero entre Dusan Vlahovic y Lukaku parece que está totalmente caído, y de hecho la afición de la Juve se ha movido para que no llegase Lukaku. Se han visto pancartas, el otro día en el amistoso saltó la gente al terreno de juego porque no estaban a favor del fichaje del jugador belga. Pasamos al tema Højbjerg, ya lo adelantábamos aquí en este mismo episodio, y es que el preferido del Atlético de Madrid, como se lleva diciendo prácticamente todo el verano, es Pierre-Emile Højbjerg, el preferido para ese pivote, para esa posición de 5, y según comentaba ayer Mateo Moreto en DAZN, decía que el Atlético de Madrid va a volver a intentarlo dentro de muy poquito por Højbjerg. Ya sabemos, y ya lo recordó ayer también Mateo, que ofreció unos 20 millones hace varias semanas, pero va a volver a intentarlo porque es el elegido tanto por Simeone como por el resto del cuerpo técnico, como por el club. Es el favorito por características, por condiciones, y es por eso que el Atleti va a volver a la carga, va a volver a intentarlo por Pierre-Emile Højbjerg.
Esa oferta fue la segunda, que ya os adelantamos aquí en De Padres a Hijos hace unas cuantas semanas. Y la situación de Højbjerg, que es lo que podéis encontrar en el vídeo de ayer y en el anterior episodio del mercado, donde adelantábamos cómo estaba un poco la situación de Højbjerg, y Mateo confirmó la información que dimos, y parece ser, según Mateo, que en los próximos días volverán esas negociaciones y buscar ese acuerdo con el Tottenham, porque con Højbjerg está todo cerrado, hay un acuerdo desde hace semanas con el futbolista, pero falta cerrar el traspaso con el Tottenham, llegar a un acuerdo económico y luego también que se produzcan las salidas necesarias para poder fichar a Højbjerg y, lo más importante, que pueda ser inscrito. Sí, en este sentido el mercado del Atleti está un poquito parado en ese sentido, se están esperando las salidas para que por fin se pueda negociar de verdad por Pierre-Emile Højbjerg. Y bueno, el otro día, la verdad es que la que se lió por Sergio Camello entre, bueno, sobre todo con el Cádiz, porque aquí vemos el comunicado oficial que lanzó el Cádiz en redes sociales y en su página web, lo tenéis completo, donde habla de que el Cádiz había llegado a un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid, intentó convencer a Camello, pero no pudo, porque no pudo directamente hablar ni con Camello, ni con sus agentes, ni con su entorno, y es por eso que el Cádiz, yo creo que se lo tomó como una falta de respeto, según entiendo yo en este comunicado, y se ha retirado de la puja. De hecho, dan casi por hecho su fichaje por el Rayo Vallecano. Según ya Luis Dragone, Camello prioriza al Rayo por temas personales. Sobre los económicos, es verdad que el Cádiz le ofrecía más dinero, pero él quiere seguir viviendo en Madrid, donde tiene a la familia y obviamente también a la pareja, y el Atlético de Madrid es verdad que tenía un acuerdo con el Cádiz y contaba con la cantidad, por lo que, según algunos, puede haber generado cierto enfado dentro del Atlético de Madrid, pero según Iñaki Villalón dicen que desde el Atleti aseguran que si hubiera habido un acuerdo, Camello ya hubiera estado en Cádiz hace unos días. Aunque también comentan desde Mundo Deportivo Javi Gomara que sí que es verdad que hubo un acuerdo. Así que ha sido un lío bastante grande el que ha tenido Camello con el Cádiz y se espera que por el Rayo se cierre dentro de poco. Un poco extraño todo, y luego el comunicado del Cádiz no sé si viene a cuento, porque si ahora los clubes hiciesen un comunicado cada vez que llegan a un acuerdo con un equipo y luego al final no se produce, estaríamos viendo comunicados prácticamente todos los días, porque es algo totalmente normal en el mercado de fichajes, y a mí personalmente me sorprendió este comunicado por parte del Cádiz. Aquí el futbolista también tiene su palabra, es el jugador el que puede decidir su futuro, porque puede ser que sea a través de un traspaso. Al principio se ha hablado de una cesión, pero lo de Camello se puede cerrar en un traspaso en torno a los 5 millones, y luego el Atlético de Madrid se guarda una opción de recompra para poder fichar al canterano si lo considera oportuno, y parece ser que Sergio Camello prioriza el Rayo Vallecano, un equipo donde estuvo el año pasado, donde con Iraola, ahora cambiado de técnico, estuvo muy bien, hizo una muy buena temporada, y luego también es un chico que es de Madrid, tiene a la familia aquí y le puede parecer más interesante continuar su carrera en el Rayo Vallecano. También se hablaba del Girona, pero si va todo según lo previsto, Sergio Camello se convertirá en nuevo jugador del Rayo Vallecano. Sí, de hecho vemos aquí el escudo incluso del Alavés, porque según Pedro Fullana el Alavés era otro de los equipos interesados, pero, como dice Marcos de Vicente, parece que todo está muy avanzado entre todas las partes para que Camello llegue al Rayo. Es verdad que el Cádiz ofrecía 5 o 6 millones de euros, que es una cifra a la que no llegaba el Rayo, pero quizás dentro de pocos días ya se llegue por fin a un acuerdo. Por cierto, ha hablado Francisco, el nuevo entrenador del Rayo, sobre Camello, y ha dicho: nosotros tratamos de convencer a los jugadores que queremos de que este es un proyecto bueno. Hablamos de un jugador que ha estado aquí y ha rendido a un nivel fantástico. Sería una alegría tenerlo, lo sabe desde el primer momento. Estamos esperando a ver cómo se desenvuelve todo. Nuestra ilusión es contar con los mejores, perdón. Dice: desconozco la situación de otros clubes, en este caso el Cádiz. Así que Francisco, que cuenta obviamente con Sergio Camello y quizás forme una dupla interesante con Raúl de Tomás, igual que el año pasado. Veremos a ver qué pasa con Camello, parece que está cerca del Rayo. Lo que pasa también con Riquelme, porque parece en este caso que está cerca de quedarse en el Atlético de Madrid. De hecho, el otro día en ese vídeo de Riyad Air se filtraba un poco que Riquelme podría llevar el dorsal número 25 si se queda en el Atlético de Madrid. Es decir, ya tiene un dorsal asignado. Lo hemos visto en la pretemporada con el dorsal número 32, pero para tener ficha con el primer equipo y poder jugar en liga se necesita un dorsal del 1 al 25. El 25 está libre, así que podría ser el elegido por Riquelme, o quizás incluso el único que hay disponible. El Atlético de Madrid no, yo creo que no tendría entre sus planes que se supiese esta información, pero ayer en ese vídeo de presentación de Riyad Air se filtró esta imagen que vemos en pantalla, con Gil Marín y de fondo a José María Jiménez y Riquelme, y vemos el dorsal de Roro, que parece que utilizaría el dorsal 25, porque tanto él como Mourinho, si entras en la página de la liga, aparece sin dorsal.
sí que están inscritos. El que no está inscrito es el caso de Kaglar Soyuncu, que falta muy poquito para el comienzo de la liga, apenas 72 horas. El lunes a las 9:30 debuta el Atlético de Madrid ante el Granada y el turco no está inscrito. Lo único que hay optimismo en torno a la inscripción de Kaglar Soyuncu, que podría jugar, porque hay que recordar, luego entraremos un poco más en los entrenamientos y lo que puede sacar el Atlético de Madrid, que Bitzel está sancionado. Sí, veremos a ver si se cumple eso con Soyuncu y si es inscrito correctamente antes del lunes. Vamos después más con ello y también con Rillader porque han salido más detalles sobre su nuevo contrato con el Atlético de Madrid. Pero antes seguimos con más fichajes porque en el día de ayer salió el rumor de que el Atleti podría dar salida a Javi Galán, un jugador que acaba de llegar a este mismo mercado de verano. Bueno, esa información no es correcta o es falsa directamente. Mateo incluso lo ha desmentido. Se hablaba incluso de que el Brentford estaba muy interesado y que el Atlético de Madrid podría deshacerse, entre comillas, de Javi Galán una vez que ya lo ha fichado rumbo al Brentford. Esto es, dice incluso Mateo, que no tiene ningún sentido. Yo también lo creo y parece que Javi Galán se va a quedar en el Atlético de Madrid, a pesar de la competencia que tiene. Sí, traemos esta información sobre todo por el revuelo que se montó, porque sobre todo, principalmente en Twitter, se habló mucho de esto, de Javi Galán, que podría salir. Igual el Atlético de Madrid pensaba que Lino y Carrasco iban a salir y por ello ficharon a Galán y durante este verano no ha salido ninguno de los dos. Ojalá no lo haga ninguno, pero creo que pueden complementarse los tres perfectamente. Es cierto que el que peor lo tiene es Javi Galán, porque con las palabras de Simeone en las últimas entrevistas da a entender que apuesta al 100% por el esquema con carrileros, donde gana mucho más protagonismo Riquelme y Lino, pero en algún momento igual hay que jugar con un 4-4-2. En esta misma pretemporada hemos visto como en el último partido, o fue el de la Real Sociedad, ya no sé si fue el del Sevilla o la Real Sociedad, en los últimos minutos el Atlético de Madrid acabó con un Creo que 4-4-2 y fue el ahí de la podría Real, ganar. si no me El de la equivoco. Real, ¿no? Creo que sí. Fue, bueno, jugó con un 4-4-2 en ese último tramo y Javi Galán podría ser el lateral izquierdo hasta que se recupere Reinildo, que también podría entrar por Mario Hermoso en esa defensa de tres, el mozambiqueño. Por lo tanto, es un poco para decir que no tiene previsto el Atlético de Madrid que Javi Galán salga. Es un jugador que gustaba a Simeone, porque también esta información decía que no gustaba al Cholo. No es cierto, es un jugador que ha venido al Atlético de Madrid con el visto bueno de Simeone y que poco a poco irá entrando en el equipo, pero también hay que decir que cuando no jugó aquel partido también se levantó bastante revuelo. Últimamente van así las cosas en torno al Atleti. Antes hemos hablado de Camello, también de Riquelme, otro canterano que parece que va a salir sí o sí, en este caso, es Borja Garcés, y es que según indicaba en Marca Isaac Suárez, Levante y Español son los dos clubes últimos que se han unido a la carrera, se han sumado a la carrera por Borja Garcés, un delantero, también además de él, como el Club Atlético de Madrid, que ha rechazado al PAOK de Salónica y al Atlético San Luis, además de equipos de la segunda división alemana y de Polonia. Se suman Levante y Español, si no me equivoco, al Oviedo, que estaba muy interesado en segunda, e incluso se habló del Cádiz antes de Camello. Parecía que Borja Garcés podía ser elegido por el Cádiz. Así es, podría acabar en el Cádiz Borja Garcés, que como vemos en pantalla tiene muchos pretendientes. El Atleti busca cerrar esta cesión en el caso de Garcés y veremos quién se lleva al gato al agua, porque al igual que Camello es uno de los futbolistas que ha contado con un montón de ofertas. Lo que parece claro es que Borja Garcés quiere seguir en España, así que Levante y Español podrían ganar ahí posibilidades. Y también noticia que ha impactado un poquito, porque yo creo que muchos tenían olvidado a Marcos Paulo, y es que, según indicaba en Marca Virtudes Sánchez, el Sao Paulo no va a ejercer la opción de compra de 3 millones de euros por Marcos Paulo. ¿Esto qué quiere decir? Que Marcos Paulo va a volver al Atlético de Madrid, no ahora, va a ser a finales de año, es decir, en diciembre, enero, Marcos Paulo volvería a la disciplina del Atlético de Madrid siempre y cuando no se encuentre un nuevo destino para el propio brasileño. Hay que decir que la polémica que tuvo y que ya dijimos aquí, ya hablamos de ella en De Padres e Hijos con Rogerio Ceni, le ha lastrado mucho. Luego el nuevo entrenador que llegó más tarde, Dorival Junior, tampoco ha contado mucho con él. En los últimos 7 partidos ha sido titular solo 2 veces y además hay que decir que Sao Paulo ha fichado a James Rodríguez y a Lucas Moura, que van a relegarlo a un plano bastante inferior. Así que Marcos Paulo no va a seguir en Sao Paulo y yo creo que muchos pensaban que podía ser el destino idóneo para que continuase su carrera. Y el tema es que James y Lucas Moura, que son futbolistas que pueden jugar en la posición de Marcos Paulo, son nuevos fichajes del Sao Paulo,
pero aún no han empezado a jugar con el conjunto brasileño y directamente Marcos Paulo en los últimos partidos no ha tenido prácticamente minutos. Su buen rendimiento en Brasil fue un espejismo, duró muy poco tiempo, ya lo comentamos, yo creo que ya era más que mercado informativo, que el Sao Paulo estaba pensando en ejercer una opción en ejercer la opción de compra que tenía sobre el futbolista porque estaba rindiendo bien, pero eso ha durado muy poco y un futbolista que su fichaje, bueno, fue un poco una apuesta, era un jugador que acababa contrato con Palmeiras, yo creo que vino libre de Palmeiras, tenéis un vídeo en el canal. Si no me equivoco era Fluminense, creo. Era Fluminense, sí, eso es, Dani, perdón. Es Fluminense, sí, sí, toda la razón. Y vino al Atlético de Madrid y desde ahí hizo la pretemporada, no dejó muy buenas sensaciones y luego a través de las cesiones han sido un poco desastrosas. Con el Mirandés tuvo algún tramo algo mejor, pero sobre todo en el Familisao acabaron muy enfadados con él. Hubo declaraciones de su entrenador, que era un futbolista que no iba a jugar porque no tenía ningún tipo de compromiso. Y ahora mismo el futuro de Marcos Paulo no pinta muy bien. Y luego que el Atlético de Madrid en invierno viene el futbolista aquí a trabajar y veremos qué ocurre, una cesión, un traspaso o directamente una rescisión de contrato. Vamos a ampliar la información de Rillader en el vídeo de ayer, que ya os ha comentado Diego. También hablamos, además de Joyver, del tema Rillader, que ya es oficial. Aquí tenéis también la foto de todo el equipo junto al logo. Y es que ayer comentábamos que la mayoría de medios decían que el contrato era de 40 millones de euros al año. También lo confirma Chu Playbook, que además comenta la duración del contrato. Es un contrato de 4 años, es decir, va a estar como patrocinador principal del Atleti, si no amplían ese contrato, hasta 2027. Y también, en este caso, nos fijamos en la información, o en este caso el artículo de José Luis Guerrero, en relevo, que dice un poco y da información más a fondo de quién es Rillader o qué es Rillader y quién lo controla. Hay que decir que esta nueva aerolínea, como ya dijimos ayer, se fundó en marzo, que su primer vuelo va a tener lugar en 2025 y quiere hacer competencia dentro del mundo del fútbol a las publicidades de Fly Emirates, Qatar Airways o Etihad Airways. El máximo mandatario de Riyadh Air es Yasir Al Rumayyan. Esto, sobre todo, para la vista incluso en el extranjero, pero hay que decir que el máximo mandatario desde Arabia Saudí es Mohammed bin Salman, que a muchos quizás os suena porque es el propietario del Newcastle. Es decir, en este sentido el Atleti va a tener algo en común con el Newcastle. Esto ha dado también mucho que hablar, sobre todo la unión entre el Atlético de Madrid y Arabia Saudí. Es una unión quizás algo polémica. También hay que decir que va a aportar muchísimo dinero al Atlético de Madrid. Es un debate también muy interesante. Pero para que veáis, Mohammed bin Salman, que es el jeque de Arabia Saudí, que está dentro del Newcastle, también forma parte, en un sentido u otro, del Atlético de Madrid. Sobre todo de aquí destacar el dinero que va a recibir el Atlético de Madrid. Su Playbook es una fuente muy fiable en temas económicos y de contratos. Mismamente con Wilfin fueron los que adelantaron la cantidad a pagar por la empresa de criptomonedas, pero como hemos visto acabó un poco mal esta relación con el Atlético de Madrid y también con otros equipos como el Chelsea, porque la empresa no está yendo bien y ojalá sea distinto con Riyadh Air y no haya esos problemas y se cumpla ese contrato hasta 2027 incluso. Oye, en un futuro, si el Atlético de Madrid al final se pone en venta, se marca el 2026 como ese posible año en el que se produzca la venta del Atlético de Madrid, incluso podrían, con esas buenas relaciones, si siguen prosperando, igual podría ser uno de los compradores, al igual que hay otras empresas como Ares, Amber, que podrían estar interesados en la compra del Atlético de Madrid. Ya sabemos cómo está funcionando Arabia Saudí. No solo los futbolistas que se están yendo a jugar allí, sino también como el Newcastle como principal ejemplo de lo que puede ser la inversión saudí en el fútbol europeo. Un Newcastle que bueno, tampoco estaba en su mejor situación, era un equipo que subía, bajaba, lo cogió Arabia Saudí, desde ahí mira dónde está ahora. Va a jugar la próxima edición de la Champions League y seguramente una vez que han entrado por Inglaterra veamos más equipos importantes que son adquiridos por Arabia Saudí. Según Chu Playbook, Kiki Tilly son 40 millones de euros al año durante 4 años. Hay que decir que Wilfin, si no me equivoco, eran 42 millones los que pagaba. Sí, muy buen contrato. Sí, porque de hecho cuando se firmó con Wilfin, mucha gente decía que era muy difícil conseguir un contrato parecido al de Wilfin y lo han conseguido con Rillader, aunque incluso, gracias Pedro por el follow, ayer comentaba Año de Aragoné que puede haber un bonus incluso de 5 millones, es decir, se puede ir a los 45 millones de euros. Sería, vamos, si son estas cantidades que es
con To Playbook, es una fuente fiable, como decimos, son muy buenas cifras, porque cuando se iba a acabar ese contrato con Wilfin, el Atlético de Madrid quería que siguiese vigente porque era muy buena la cantidad que recibía. Lo único que Wilfin decía que no tenía más dinero y que había una cláusula para poder rescindir ese contrato. Por eso esa presión del Atlético de Madrid de presentar las equipaciones con Wilfin como patrocinador, pero finalmente se llegó a ese acuerdo para romper ese contrato y firmar con Rilleteir. Y si es por esa cantidad, es muy buena cifra. No entra en ese top 10 que podría haber entrado de equipos con un mayor ingreso por patrocinador principal, pero estar en estas cifras son buenas noticias y ojalá pueda funcionar y pueda servir para que haya más inversión y que vengan más fichajes y que vaya mejorando el club. Mira, vemos esta imagen que se tomó en el día de ayer entre entrenamiento y entrenamiento. Ayer ya vimos las imágenes la primera sesión del día. También hubo una segunda sesión donde no han salido apenas imágenes ni vídeos, pero sí que es verdad que ha salido un 11 ensayado por Diego Pablo Simeone, según indicaba Pedro Fullana. Oblak en portería, Savic, Soyuncu y Hermoso en defensa con Llorente. Bastante novedad en el carrilero derecho. Carrasco como carrilero izquierdo. Coque, De Paul y Lemar en el centro del campo. Arriba Griezmann y Morata. Este podría ser el 11 que veamos el lunes ante el Granada. Pero como hemos comentado antes, lo de Soyuncu todavía es duda porque no está inscrito aún. Claro, y luego también ha sido la primera prueba de la semana de Diego Pablo Simeone. Todavía quedan entrenamientos donde podemos ver ciertos cambios y también destaca la presencia de Soyuncu. Como hemos comentado antes, Witsel no está porque en el último partido de Liga vio la tarjeta roja, sigue sancionado esta temporada para el primer partido, y estaría el turco, que ha dejado buenas sensaciones en la pretemporada, jugaría por dentro. La otra opción sería que viésemos, por ejemplo, a Savic por dentro, como en el último partido, y a Azpilicueta como central derecho. Aparte de ello, destaca también la presencia de Marcos Llorente como carrilero, sustituyendo a Riquelme. Igual lo hace Simeone porque ve que el Granada puede crear peligro por esas bandas y quiere un futbolista más rápido, que conoce la posición. Y también es un debate que comentábamos con vosotros por los comentarios de YouTube, incluso fuera del directo, que también podría tener minutos Llorente como carrilero, porque en el centro del campo es más complicado y más con lo que busca Simeone, que busca más toque, más control en el centro del campo, donde encajan mucho mejor futbolistas como Coque, Lemar, De Paul, y ahí Llorente podría tener la banda derecha para él y hacer su mejor jugada, que es llegar a línea de fondo, romper al espacio, y teniendo muy buen socio como es Rodrigo De Paul para buscar esa profundidad hasta que esté Nahuel Molina, porque una vez que esté el argentino recuperado es difícil que movamos de ahí a Nahuel. Y arriba destacar la presencia de Griezmann, obviamente, pero también de Álvaro Morata, que parece ser que podría jugar antes que Memphis Depay, y ojalá, si lo hace, que se estrene en esta temporada. En la pretemporada no consiguió marcar gol y ojalá sea distinto, pero quedan varios entrenamientos y podemos haber algún cambio. También podría entrar Lino por Carrasco, pero también hay que ver la importancia que tiene Gianni Carrasco para Simeone. Mira, dice Mou Sergio en el chat que no entiende cómo escriben primero a Mourinho en vez de a Soyuncu. Creo que se lo leí a Diego Argota en Twitter, que lo explicaba bastante bien. Lo de Mourinho se escribió primero para cederlo, porque si inscribes primero a Soyuncu y no inscribes a Mourinho, no puedes ceder a Mourinho. Mourinho tiene que estar inscrito para cederlo. Es lo que explicaba Diego Argota, si no me equivoco, y creo que también es bastante comprensible en ese sentido. Así que habrá que esperar una cesión de Mourinho quizás al Zaragoza para que Soyuncu sea pues inscrito por el Atlético de Madrid. Por cierto, ha hablado incluso hoy el entrenador del Granada, Paco López, que ha vuelto a Primera División, y ha dicho: el Atleti es a día de hoy el equipo más competitivo y completo de la liga. Ojalá se pueda demostrar el lunes en ese partido ante el Granada. Y bueno, vemos a Coque como pivote. Está esperando el Atleti ese pivote, ese fichaje del centrocampista, pero hasta que no llegue ese centrocampista va a ser Pablo Barrios el sustituto, el que complementa un poco a Coque en esa posición, según indica Sergio Pico Senás. Pablo Barrios es el plan B a Coque en lo que no llega al pivote. Así es, y bueno, es algo que hemos visto en el final de la temporada pasada, perdón, pero sobre todo en la pretemporada, cómo Barrios ocupaba la posición de pivote, entrando en ese equipo B, sustituyendo a Coque, y ve Simeone que podría ser el futuro Coque en esa posición. Luego, si al final llega al pivote, creo que se turnará ese posible pivote con Coque y liberaría tanto a Coque cuando sea titular ese 5, ojalá sea Pierre-Emile Højbjerg, y también Barrios podría ver cómo puede adelantar un poco su posición como interior, pero Simeone ve que es un jugador que por su capacidad táctica, luego es un jugador que técnicamente en salida de balón puede ayudar mucho al equipo, puede encajar en esa posición.
Antes de ir con más noticias, bueno, si os está gustando este episodio del mercado de fichajes, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Parecía que no se iba a jugar el partido ante el Numancia en esta pretemporada, por un año al final que no iba a ser, pero al final el Atlético de Madrid ha anunciado el Atleti Numancia, Memorial Jesús Gil y Gil, para el jueves 24 de agosto a las 7:30 en el Burgo de Osma. Va a ser un partido entre jornada y jornada, lo que ha dado mucho que hablar porque muchos piensan que poner un amistoso a esas alturas de temporada, donde justo comienza todo, es un poco cargar el físico de los jugadores. Sorprendente cuando hemos visto la noticia y el tuit del Atlético de Madrid que anunciaba que se iba a disputar el Memorial Jesús Gil y Gil entre el Atlético de Madrid y el Numancia. Y no sé si tiene mucho sentido jugar un amistoso una vez que ha empezado la temporada. Otra cosa que hubiese sido en esta última semana, donde siga aún la preparación, aunque era muy importante, lo dijo Simeone, que el equipo necesitaba entrenar. Solo han podido entrenar 6 días, 6 entrenamientos cuando han estado en la gira, y que el equipo necesitaba volver a la normalidad en ese aspecto. Pero una vez que ha empezado la temporada, organizar un amistoso, aunque en este caso es más por ese memorial que por poner en prueba al equipo, yo creo que carece de sentido y no sé si es lo mejor para el equipo, pero bueno, es algo que hace el Atlético de Madrid todos los años, no lo ha querido perdonar y también puede ser un partido en el que Simeone haga muchos cambios y pruebe más con chicos de la cantera y con jugadores que igual no tienen tanto protagonismo, porque sigue la liga y luego también a principios de septiembre empieza la Champions, que ahí ya empiezan los 2 partidos semanales. Mira, hablando de amistosos, también comentamos ese Atlético Baleares 0, Atlético de Madrid B 2, es el segundo partido de la pretemporada y ganó el B ante un rival, yo creo que de bastante entidad, de Primera Federación, con los goles de Mestanza y de Sergio Guerrero. Hablando del Atlético de Madrid B, hay que decir que Marco Moreno va a ser uno de los pilares fundamentales de este Atlético de Madrid B. Según indica en marca Carlos Fernández, tanto el Atlético como el propio jugador han rechazado ofertas desde Portugal, Bélgica o Países Bajos. Se cuenta mucho con él, incluso comentan en ese artículo que podría ir ya subiendo escalones y entrenar bastante con el primer equipo. Seguramente, al igual que Costis, puede ser un habitual en los entrenamientos de la primera plantilla. Ya hemos visto la temporada pasada como Marco Moreno iba convocado con el primer equipo, no llegó a debutar, pero hoy estar en las convocatorias con el primer equipo creo que es una buena noticia y veo bien que apueste por quedarse en el Atlético de Madrid. También el Atleti busca reforzar y sobre todo no perder más jugadores, porque ya ha habido jugadores como Carlos Martín que han abandonado el equipo para buscar una nueva experiencia en segunda división, pero tiene que mantener esa base en la Atleti B para buscar permanecer y ojalá se pueda aspirar a algo más que solamente estar un año más, aunque ya sería una buena noticia porque Primera Real Federación es una liga muy exigente. Marco Moreno ve que puede ayudar al Atlético de Madrid, seguir creciendo en una división que, como digo, va a tener y va a coger mucha experiencia. Y luego eso, que tienes la oportunidad de seguir entrenando con un equipo de primera división y más como es el Atlético de Madrid. El caso contrario al de Marco Moreno en el B es el de algunos jugadores que, según indicaban desde Mundo Deportivo, Ángel María Herrera, que han vuelto de cesión y se pueden volver a marchar. Es el caso de Mariano Gómez, que parece que va a abandonar el Atlético de Madrid después de volver de la cesión del Badajoz. No ha convencido y dicen incluso que su destino puede ser el Eldense de segunda división. Veremos a ver si termina en el Eldense Mariano Gómez. Así que, bueno, también seguimos con Cédric Teguía, que es otro jugador que ha regresado de cesión del Intercity y se espera que vuelva a salir. En este caso, parece que puede ser hacia el extranjero, fuera de España. El que tiene un caso contrario es David Vilán, que ha regresado de su cesión del Fuenlabrada, pero ha sorprendido bastante y ha dejado sensaciones muy positivas, así que es posible que se quede en el Atlético de Madrid B. Y Joel Engoya es otro de los jugadores que vuelven de cesión, en este caso del Formentera, pero no ha arrancado aún su pretemporada con el B, así que parece que puede salir también del conjunto rojiblanco. En este caso pueden ser salidas de todos estos jugadores y puede haber alguna que otra llegada, como por ejemplo la de Cédric, el delantero del Valladolid, que según indicaba marca, tanto Atlético de Madrid como Celta como Granada están interesados en Cédric para el filial o incluso para cederlo en segunda división. Hablando de segunda división, en la Morevita también es otro de los equipos interesados, además de otros clubes del extranjero. Sería para el B en un principio, luego, oye, igual sale cedido porque también se puede pensar de cara a un futuro para el primer equipo, así que si alguien conoce más de Cédric, algún aficionado del Real Valladolid,
y está por aquí, por este vídeo, que nos dejen comentarios cómo es Cedric. También hay fichajes y cambios en el Atlético de Madrid femenino. El otro día se anunciaban los nuevos dorsales. Aquí los tenemos: el 9 para Marta Cardona, el 7 para Sheila García, el 12 para Nubis, que ya tiene dorsal del primer equipo, Sheila Guijarro con el 18 y Gaby García con el 17. Son los nuevos, también además Patricia Larqué, la nueva portera, con el número 13. Esos son los nuevos dorsales, como digo, del Atlético de Madrid, Atlético de Madrid femenino. Y vamos a ir ya terminando con este mercado, no sin antes ver algunas curiosidades. Por ejemplo, para todos los que seáis fans del EAFC 24, que va a salir ya dentro de poco, ya se conocen las caras de Paul, de Nahuel Molina y de Reinildo. Son estas, hay que decir, bueno, aunque estén con la camiseta del Chelsea, van a seguir siendo jugadores del Atlético de Madrid. Y la verdad es que, bueno, alguna parece un poco rara, sobre todo la de un poco Paul. de miedo. Sí, la de Paul mira un poco hacia arriba, da un poco de miedo, sí. Yo creo que luego se verán mejor, porque si no, el escaneo no sé si es el mejor del mundo, pero también el que tiene cara, y es así que será así en el juego, se ve mucho más realista, es la de Griezmann, que también era una curiosidad, porque el Atlético de Madrid, cuando subía vídeos, al tener ese patrocinio con el FIFA, que ahora es EA Sports Fútbol Club 24, ha cambiado de nombre, veamos que siempre sacaban a Griezmann de espaldas, un jugador que era falso, estaba creado por la máquina, no era Griezmann en realidad, por el pelo. Ahora ya tiene pelo y vemos a Griezmann. Sí, porque Griezmann hasta el año pasado tenía el pelo largo todavía en el FIFA 23 y, bueno, de Paul, Molina y Reinildo, que por fin van a tener cara porque tampoco tenían la cara escaneada, para todos los fans del EAFC 24. Hablando de Griezmann, también otra curiosidad, y es que el otro día habló con Dogbia, el nuevo jugador del Olympique de Marsella, y le preguntaron por Antoine Griezmann. Dijo, leo textualmente: a Antoine siempre le ha gustado este club, el Marsella. Ya lo ha dicho públicamente, estaba feliz de que fichara por el Olympique de Marsella, lo mismo que Renan Lodi. Podría ser el próximo. Y ahí se ríe con Dogbia. También Aubameyang, sobre Griezmann, dice: conozco a Antoine, ya nos hemos visto varias veces, pero no es mi responsabilidad. Siempre puedo enviarle un mensaje. Esto quizás en Francia ha dado que hablar de una posible llegada de Griezmann al Marsella, pero obviamente esto no se va a dar. También lo ha desmentido Thibaut Berisian, el periodista francés, y ya desde aquí, desde Padres e Hijos, repetimos una y mil veces que Griezmann no se va a marchar este verano del Atlético de Madrid. Así es, no se va a ir, lo único que sonó hace tiempo también el Marsella, pero ahora seguimos hablando de Kondogbia, porque ayer debutó en partido oficial con el Marsella, y creo que la definición es que fue Geoffrey Kondogbia en su máxima expresión. Sí, porque no estaba haciendo un mal partido, ni mucho menos Kondogbia, era uno de los más destacados en el centro del campo. Sin embargo, dos malos controles, ese control de balón que siempre hemos dicho que es bastante flojo en Geoffrey Kondogbia, le valieron para que tuviera que meter la pierna y le sacaran dos amarillas, que terminó obviamente en una expulsión. Así es, estaba siendo seguramente el mejor jugador del Olympique de Marsella en el partido en Grecia entre el Panathinaikos y el Marsella. Lo único que volvió a ser Kondogbia, primera jugada del partido, un mal control que acaba en una pérdida, un control muy largo, hace una falta, tarjeta amarilla, me parece bastante rigurosa, yo creo que no tendría que haber sacado tarjeta amarilla Kovacs ahí, y luego la segunda es muy clara, más teniendo tarjeta amarilla, jugada totalmente idéntica, una posesión desde atrás del Marsella, tocando, balón para Kondogbia, control que se le va largo, recibe completamente solo y pega un pisotón, una plancha bastante fuerte al jugador del Panathinaikos, y ahí se va expulsado Geoffrey Kondogbia, que estaba siendo el mejor del equipo, estaba sosteniendo al Marsella, pero de nuevo, dos acciones técnicamente muy flojas, que era el problema de Kondogbia, porque era un jugador que abarcaba muchísimo, pero esas carencias técnicas yo creo que marcaban esa irregularidad que tenía con el equipo, capaz de lo mejor, como lo vimos en Champions, donde tenía un despliegue físico tremendo, esto unido a que cuando estaba inspirado era un jugador que tocaba rápido, los cambios de dirección que vimos tanto contra el United como contra el City, pero cuando no tiene Kondogbia al día, siempre necesita esos controles de más, 3-4 controles para poder pasar el balón. Aquí directamente el primer control fue malo, se va largo, dos patadas, expulsado y se pierde la vuelta, donde el Marsella cayó derrotado 1-0. Mira, nos dice Paul en el chat que cree que Lodi se ha roto la tibia. Yo lo he escuchado ¿Se ha antes roto? también en el directo de relevo, pero me he puesto a buscar y no he encontrado la noticia. No sé si será verdad o no. Si es verdad, obviamente mucho ánimo a Hombre, la Lodi. tibia es una lesión que sería más fácil, ¿no? Sí, pero no sé, yo me he puesto a buscar No, ahora yo mismo tampoco y veo no he nada. encontrado nada, así que si es verdad, obviamente mucho ánimo, y si es mentira, pues oye, es un bulo que se habrá difundido, pero yo no he encontrado nada, veremos a ver si en las Aquí, próximas mira, horas... pone Sí, 11 probables del Marsella Reims y ponen a Renan Lodi pues en de principio hace parece que no. 16 minutos.
pues en principio parece que no ha habido ningún problema con Lodi, así que nada, si sale un parte médico oficial, ya entonces nos lo creeremos más Eso con es. Renan Lodi. Y mira, precisamente para terminar este mercado de fichajes, vamos de exjugadores del Atleti, como son Lodi y Kondogbia, a otro, como es Vieto. Y es que se va al Qadisiyah de la segunda división de Arabia Saudí. Esto da para hablar sobre todo de toda esa gente que dice que la gente o los futbolistas que llegan al Atlético de Madrid de Simeone y no funcionan, es que se los ha cargado el Cholo. Oye, Vieto salió hace muchísimos años ya del Atleti y no ha triunfado, tanto que se va al que quedó 11º, si no me equivoco, de la segunda división de Arabia Saudí el año pasado. Sí, esto también pasó con Craneviter, futbolista que mucha gente sigue defendiendo que fue culpa de Simeone. Pues ya estamos viendo que ahora está en Argentina y también es un jugador que no destaca, aparte de que en Europa no consiguió hacer carrera. Y luego un Vieto que hizo una muy buena temporada con el Villarreal, vino al Atlético de Madrid el año de la Champions, no consiguió cuajar y a partir de ahí hemos visto que ha ido dando tumbos, ha jugado en el Fulham, también probó en Arabia Saudí, creo que fue en el Al Hilal, Sí, fue en equipo para Arabia, el que sí. suena yo a Félix, De hecho, jugó y ahora el acaba, Mundialito, si no me equivoco. sí, y ahora acaba en la segunda división catarí, un Vieto que no sé cuántos años Pues tendrá, lo ya. podemos mirar ahora, pero tampoco tiene que ser muy mayor, Vieto. mm, Tiene, no sé si a estará ver, rozando ya los 30 o los habrá 29 superado. años, 29 años. Pues va a fíjate, hacer todavía es 30, que pronto. es un jugador que aún le quedarían unos buenos años, pero es lo que falló lo que más necesita un jugador, que es regularidad, y eso. Mira, estuvo en el Sevilla, en el Valencia, en el Fulham, en el Sporting de Portugal, en el Al Hilal, también en el Al Sabab, luego en el Al Qadisiyah de la Liga Yello, de segunda división de Arabia, y ahora se va a la segunda división catarí. Pues nada, ahí está la carrera de Luciano Vieto que no ha funcionado, a pesar de, como muchos dicen, de Simeone, que dicen que sé que los carga Simeone, no. Oye, Vieto ya hace mucho tiempo que se fue y no ha funcionado por su cuenta. Así que con este exjugador del Atlético de Madrid, que muchos quizás recuerdan, cerramos este episodio del mercado de fichajes. Este episodio número 28 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, donde yo creo que los protagonistas han sido sobre todo Ansu Fati y Joao Félix, con esa posibilidad del Barça, que tiene que elegir entre Joao y Neymar, aunque parece que Neymar podría estar más cerca que el portugués. También las salidas de Riquelme, de Camello, de Borja Garcés, el contrato con Rillader. ¿Qué pasa con Højbjerg? Parece que va a haber una nueva intentona por parte del Atlético de Madrid. Así que nada, ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, ya no sé hasta cuándo os voy a ver porque mañana igual tenemos complicación para grabar y ya a partir del domingo yo tengo que ir a Madrid, no voy a poder estar en el análisis y en la previa. Igual podemos hacer algo para que mande un audio a Dani, lo pueda meter en ese análisis y yo creo que os veré a partir del miércoles, que es cuando ya vuelvo a casa y hasta que no esté en Madrid de forma habitual como lo hago durante el curso se puede complicar. Ya los próximos análisis van a ser completamente normales, tanto el del Betis, el del Rayo, pero en este primero no lo hemos podido cuadrar. El año pasado, en el primero, que tuvimos que hacer lo mismo, sí que pudimos hacerlo, pero esta vez no va a ser posible, pero os dejo en buenas manos con Dani y ya nos vemos la próxima semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Mil gracias a los que os habéis pasado por el chat. También nos ayudáis un montón a hacer estos vídeos con vuestro feedback aquí por el chat y también los que nos escucháis en diferido, dejadnos por comentarios qué os ha parecido y mil gracias a todos. Pues muchas gracias, como dice Diego, a todos los que os habéis pasado hoy por el chat en Twitch y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio número 28 del mercado de fichajes. ¿Qué opináis del tema Ansu Fati, del tema Joao? ¿Creéis que puede ser una buena operación, la de Ansu Fati sobre todo? También, ¿qué opináis del tema Højbjerg, de Borja Garcés, de Camello, que ha dado mucho que hablar? Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.